Hola, bienvenidos a Transitando, un programa de seguridad vial. En el capítulo de hoy vamos a ver los tipos de vías. Y antes de ver los tipos de vías, tenemos que comentar qué es una vía. Una vía es un camino terrestre por donde se circula y se transita. Las vías son, en definitiva, pues el escenario donde se desarrolla el tráfico. Bien, dicho esto, las vías las dividimos en dos tipos. En vías de uso público situadas dentro de poblado, pero además hay vías de uso público que en vez de ser dentro de poblado, pues sabemos que están situadas fuera de poblado. Bien, ¿y no se podría hablar de vía urbana e interurbana en lugar de dentro o fuera de poblado? Pues no del todo. ¿Por qué? Porque es cierto que las vías fuera de poblado es lo mismo, una vía fuera de poblado es lo mismo que una vía interurbana. Aquí da lo mismo decir vía interurbana que fuera de poblado, son lo mismo. Son vías de uso público que discurren fuera de poblado. Sin embargo, las vías urbanas no son exactamente igual que decir una vía situada dentro de poblado, no. Porque las vías situadas dentro de poblado las hay de dos tipos, que son vías urbanas y travesías. Vías urbanas, pues una calle, una ronda, una avenida, son vías urbanas que discurren dentro de poblado. Las vías urbanas son un tipo de vías situadas dentro de poblado. Pero dentro de poblado también puede haber otro tipo de vías que son las travesías. Bien, ¿y qué son las travesías? Las travesías son carreteras que discurren dentro de poblado. Tramos de carretera que discurren dentro de poblado. Porque por lo general las carreteras son vías pavimentadas situadas fuera de poblado. Una carretera es una vía pavimentada situada fuera de poblado. Pero está la excepción precisamente de las travesías, que es una carretera también, es una vía pavimentada, pero discurre dentro de poblado. Lo más habitual es que las carreteras las encontramos fuera de poblado, vías interurbanas, porque son vías situadas fuera de poblado que están pavimentadas. Pero cuidado, porque fuera de poblado no solo hay carreteras, también hay, por ejemplo, un camino agrícola, y no se considera carretera, porque aunque esté situado fuera de poblado, no está pavimentado. Entonces, vamos a recapitular. Las vías pueden estar situadas, las vías de uso público pueden estar situadas dentro o fuera de poblado. Fuera de poblado son las interurbanas y lo más habitual son las carreteras, pero no tiene por qué ser siempre, porque las carreteras decimos que tienen que estar pavimentadas. Y dentro de poblado tenemos dos tipos de vías, las urbanas, una calle, una avenida, una ronda, por ejemplo, y las travesías. Las travesías son tramos concretos de carreteras que discurren por poblado. Y dicho esto, ahora vamos a ver pues, los tipos de carreteras. Repito, carretera es toda vía pública pavimentada situada fuera de poblado, a excepción de las travesías que discurren por poblado. ¿Y qué tipos de carreteras hay?
Pues comenzamos mencionando las autopistas y las autovías. Bien, ¿en qué se parecen? Porque podemos pensar que una autopista, una autovía, pues son lo mismo, pero no, porque yo veo una señal autopista y veo la señal de autovía y no es la misma, porque tienen diferencias, aunque tengan similitudes, tienen también diferencias. Bien, similitudes, autopista y autovía, ¿en qué coinciden? Pues que carecen de intersecciones, de cruces al mismo nivel con sendas, con otras vías, con una línea de ferrocarril o de tranvía, pues carecen de intersecciones al mismo nivel. Eso coinciden tanto las autopistas como las autovías. Otra coincidencia de ambas es que son vías con varias calzadas, cada una para un sentido al menos, salvo casos concretos, pero por lo general al menos una calzada para cada sentido, y entre calzadas tiene que haber una separación que habitualmente es una mediana, tanto en las autopistas o en la autovía, pues un espacio físico no reservado a la circulación para que está en medio, separando las diferentes calzadas. En el caso de las autopistas, aquí vemos una diferencia. Puntualmente pueden estar separados en vez de por ese espacio por otros medios, puntualmente. Sin embargo, las autovías, pues no es puntualmente, sino que por norma puede estar separadas las diferentes calzadas de la autovía, pues por ese espacio o por otros medios. Y ya tenemos ahí, aparte de similitudes que hemos dicho, alguna diferencia. Y es cierto que tanto autopista como autovía, en momentos puntuales o en tramos puntuales concretos, pues puede no existir ese espacio físico, esa mediana, pero son casos muy puntuales. Y en cuanto a diferencias, tenemos que ver una diferencia más entre autopista y autovía, y es que las autopistas no tienen acceso a las propiedades colindantes. Sin embargo, las autovías tienen acceso limitado a las propiedades colindantes. Pueden tener acceso las autovías, en algunos casos concretos, a las propiedades colindantes, pero las autopistas no tienen acceso a las fincas colindantes. Ya hemos visto, por tanto, diferencias entre autopista y autovía, no solo la señal, que es diferente, sino en qué se parecen y en qué se diferencian. Y aparte de eso, hay que saber también que la nomenclatura, como norma general, la nomenclatura utilizada es la A, tanto para autopista como para autovía. Si yo veo A4, pues salvo que sepa que la A4 es una autovía, pues no sé si es una autopista o una autovía, salvo que lo conozca previamente, porque la A identifica tanto a las autopistas como a las autovías. Sin embargo, si yo veo AP7, por ejemplo, ya sé que no es una autovía, ya sé que es una autopista, pero no solo eso, es una autopista de peaje. La AP es una autopista de peaje. Porque, y esa es importante saber también, que no siempre las autopistas son de peaje. A veces hay confusión de asociar siempre autopista a peaje. No siempre las autopistas son de peaje. Entonces, la A identifica autovías y autopistas por lo general. Pero si es una autopista de peaje, aquí sí estará identificada con la AP. La A es una letra que está reservada para autopista, autovía. Otras vías no pueden tener esa letra para evitar confusiones. Luego igual, la AP va a ser siempre autopista de peaje. Siempre las autovías, cualquier tramo de autovía va a llevar la A. No tiene por qué. Por ejemplo, o autopista, pienso M50. ¿Y por qué se utiliza otra nomenclatura? Porque es posible, cuando se trata de una autopista o autovía de circunvalación, que lleve las letras identificativas de la ciudad a la que rodea. Por ejemplo, puede ser entonces M50. Y tratarse de una autopista o de una autovía.
pero lleva la M por ser las letras que identifica a la ciudad a la que rodea esa circunvalación. Bien, otro tipo de carreteras son las vías para automóviles, identificadas con su correspondiente señal, vías para automóviles. ¿Y qué son las vías para automóviles? Carreteras reservadas exclusivamente para la circulación de automóviles. No son ni autopistas ni autovías, son carreteras que no son autopistas ni autovías, que están reservadas de manera exclusiva para la circulación de automóviles. Puede ser que incluso a veces parezca una carretera convencional, que lo confundamos con otro tipo de carretera convencional, porque incluso por definición, las vías para automóviles solo constan de una sola calzada, constan de una única calzada, sin especificar el número de carriles que pueda tener para cada sentido, pero por definición constan de una sola calzada. Y aunque pueda parecerme que es una carretera convencional, si está la señal de vía para automóviles, solo pueden circular vehículos automóviles. La circulación está reservada para los vehículos automóviles. Bien. Luego tenemos también las carreteras convencionales. ¿Y qué son las carreteras convencionales? Aquellas carreteras que no son ni autopistas, ni autovías, ni vías para automóviles. Bien, seguimos. Seguimos con las vías y las calzadas de servicio. ¿Qué son las vías, las calzadas de servicio? Aquellas carreteras que por lo general discurren sensiblemente paralelas a otra, por ejemplo, paralela a otra carretera como puede ser una autovía, y sirve para dar acceso a propiedades, a colindantes, a edificios, y esa vía o calzada de servicio, pues en puntos concretos, respecto a la vía en la que está situada en paralelo, pues conecta en puntos concretos. Pero si se quieren acceder a edificios, a alguna propiedad, pues no se puede directamente, si en el ejemplo que estamos poniendo de la autovía, desde la autovía. O sea, debe ser desde esa vía, de esa calzada de servicio. Cuando está ahí es para dar acceso a algunos edificios, a algunas propiedades colindantes. Serían las vías o calzadas de servicio, que habitualmente están en paralelo a otra carretera como puede ser una autopista o autovía, por ejemplo. Bien. También tenemos las carreteras de circunvalación y las variantes de población que las vamos a ver ahora después, en último lugar, las carreteras de circunvalación y las variantes de población, las dejamos. Y las señalo para verlas ahora, pendientes. Y tenemos las travesías. Las travesías, que ya lo hemos mencionado antes, son carreteras que discurren por suelo urbano y se considera que son travesías cuando no existe una circunvalación que rodee una ciudad, una variante, pues se considera que la travesía que pasa por una ciudad pues es un tramo de carretera que atraviesa cuando no existe una variante, una circunvalación, un tramo de carretera que discurre por poblado. Esa es la travesía. Y ahora sí, dejo aquí anotado para explicar la circunvalación, la carretera de circunvalación y la variante de población.
Vamos a explicar ambas, la carretera de circunvalación y la variante de población. Bien, borro aquí para que se vea mejor. Y vamos a suponer que esto es una población y aquí existe una carretera convencional. Una carretera convencional que observamos pues atraviesa el poblado, atraviesa la población. En este caso hemos dicho que sería una travesía. El tramo de carretera que pasa por poblado cuando no hay una variante, una circunvalación, es una travesía. Aquí vemos la travesía. Bien, ¿qué es una variante de población? Pues una variante sería la modernización de una carretera pues para evitar que atraviese dicha población. Pues se realizan obras para mejorar esa carretera. Miramos que sitúan aquí una glorieta, por ejemplo. Una glorieta mal dibujada. Se vea un poquito más claro. Y esta sería una variante de la población. Bueno, es una modernización de una actualización, una modernización de la carretera que antes atravesaba la población y para ganar más seguridad, más fluidez, pero sobre todo por seguridad, pues se ha actualizado para que no tenga que atravesar esta población. Bueno, esta vía que queda aquí ya no sería una travesía, puede quedar la vía ahí para dar acceso a quien le interese pasar a esa población, entrar, salir de la población, pero quien no necesite atravesar la población, pues directamente utiliza la variante de esa población, esa modernización, esa actualización de la carretera para evitar la travesía. Para evitar esa travesía, pues se ha realizado esa variante, esa obra de mejora. Eso sería la variante de la población, Y ahora vamos a ver la carretera de circunvalación, que es bastante similar, porque la finalidad pues, es prácticamente igual, pero hay algún pequeño cambio. Imaginamos que hay aquí una población y a esa población pues tiene entradas y salidas por 4 carreteras distintas. Pues es posible que se construya una carretera de circunvalación. Una carretera de circunvalación que el dibujo lo de menos, pero lo importante es que se aprecie la idea, que el dibujo no esté muy claro. Pues ¿para qué sirve esa carretera de circunvalación? Pues una carretera que rodea total o parcialmente la población es una carretera de circunvalación, en este caso vemos que rodea totalmente y evita tener, si no tengo que pasar necesariamente a la población, pues evita tener que atravesar la población para ir a otro destino. Si vengo circulando por esta carretera, me dirijo a esta, antes atravesaba la población, pues ahora directamente por la carretera de circunvalación. Es más cómodo y más seguridad, más fluidez. Pues esa es la carretera de circunvalación, que puede rodear parcialmente o totalmente, como aquí, una población. Y ya con esto habíamos visto los tipos también de carreteras. Bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya resultado útil y de interés. Nada más. Saludos. Hasta luego.